Buenas con todos, el día de hoy vamos a tratar un libro muy poco conocido que se llamó La obra de arte en su época de la reproductibilidad técnica. Este es un libro escrito por el filósofo de Walter Benjamin, el cual va a tener planteamientos estéticos revolucionarios. Ahora, para analizar a Walter Benjamin y esta obra, vamos a analizar la obra completa, absolutamente toda la obra en el diálogo que les voy a exponer. Sin embargo, he hecho un pequeño esquema para que se tengan en cuenta pautas y poder entrar al pensamiento de profundidad de Benjamin. Benjamin es un filósofo marxista, así es, de carácter marxista. Benjamin va por lo general a caracterizarse por 4 aspectos. Uno más que no lo he puesto, porque no es tan relevante, pero sin embargo tenerlo en cuenta. Walter Benjamin se va a caracterizar por esto. Es un filósofo marxista heterodoxo. A su vez, Benjamin también va a ser de origen judío. Va a pertenecer a la escuela de Frankfurt y bueno, muere por medio de un suicidio. Voy a explicar cada uno de estos aspectos. ¿A qué me refiero con que es un marxista heterodoxo? Así de manera rápida. El marxismo se puede resumir así de manera sencilla por aquellas personas que en alguna medida proponen de que muchas veces la pobreza económica no debería existir, y eso es simplemente por una mala redistribución de la riqueza por parte del Estado. Muy aparte de ello, también proponen la enajenación del hombre por parte de las empresas que se está dando hoy en día, ya que ven al hombre simplemente como una mercancía y no lo ven como realmente un humano como es, sino más bien el proceso de que las empresas trabajen con mercancías y con hombres y con las personas hacen de que el hombre sea un capital más para su empresa y no sea realmente un humano, es decir, que no lo están dignificando. Así, he resumido solo 2 puntos claves del marxismo. Hay más, pero si deseas, puedes de repente ver un video o todo ello. Ahora, vamos a tocar otro aspecto. Benjamin es un marxista heterodoxo. ¿Cuál es la diferencia entre un marxista ortodoxo y heterodoxo? Sabemos de que Karl Marx tiene libros claves, como por ejemplo El Capital, El Manifiesto del Partido Comunista y otros más. Un marxista ortodoxo es aquella persona que va a seguir al pie de la letra los planteamientos de Marx. Es decir, que va a seguir tal y cual está escrito los planteamientos de Marx. Así lo va a hacer, así lo va a realizar, porque los planteamientos de Marx son planteamientos económicos, políticos, sociales. Los va a realizar tal y cual están escritos. En cambio, un marxista heterodoxo es una persona que dice que no, los planteamientos de Marx son ciertos, pero deben adaptarse a un contexto histórico-social determinado, y es por eso que deben de modificarse algunas pautas, porque Marx no vivió el tiempo que, por ejemplo, se dio en la Revolución Rusa. Es por eso que, por ejemplo, en la Revolución Rusa surgen 2 partidos de origen comunista. 2 partidos de origen comunista. Por una parte vamos a tener al partido bolchevique y por otra parte al partido menchevique. Por una parte los marxistas ortodoxos y por otra los heterodoxos. Ya. Benjamin, para que se entienda, es un marxista heterodoxo. Benjamin es un marxista heterodoxo. Va a pertenecer a una escuela conocida como la Escuela de Frankfurt, que también es conocida como la teoría crítica o la escuela neomarxista. Esta escuela por lo general se va a encargar de criticar al proyecto de la Ilustración, se va a encargar de criticar a la racionalidad y demás. ¿Por qué les comento esto? Así de manera rápida les voy a comentar, muy aparte de Benjamin, que perteneció a la Escuela de Frankfurt, hay otros 2 representantes muy interesantes en la Escuela de Frankfurt, que uno de ellos se llamó Theodor Adorno y el otro se llamó Mark Horkheimer. Ellos, por ejemplo, tienen un libro llamado Dialéctica del Iluminismo o Dialéctica de la Ilustración, en la cual van a criticar al proyecto ilustrado. Por ejemplo, ¿qué se planteaba en la Ilustración de manera rápida? En la Ilustración se planteaba de que gracias a la capacidad racional el hombre está alcanzando el progreso, gracias a la ciencia que se ha desarrollado por medio de la razón el hombre está alcanzando un mayor esplendor, un mayor apogeo, gracias a la capacidad racional el hombre estaba estableciendo nuevos sistemas de gobierno, y no solamente la monarquía, sino también ahora hablamos de república y demás, y la economía en el mundo está mejorando y bla 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 bla, gracias a la razón. Pero esta capacidad racional nos ha traído muchos desastres más bien, y no progreso como se pensaba. Ejemplo, los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial. Todo eso se realizó gracias a gente racional, gente muy racional, porque en los campos de concentración, quienes abusaron de los judíos, quienes los maltrataron, muchos de ellos no solamente fueron militares, también fueron médicos, también fueron gentes que estudió carreras de sociales, gente de salud. O sea, esa gente muy instruida profesionalmente, se prestó para esos abusos. Ahora, es por eso que vayan a criticar al proyecto ilustrado, de que el hombre racional es en alguna medida mucho mejor que el resto. Ahora, muy aparte de ello,
vamos a comentar. Aparte, para terminar con respecto al proyecto de la ilustración, también un ejemplo más es el ejemplo de las bombas atómicas. Por ejemplo, en la antigüedad tú podías agarrar y te ibas a la guerra. ¡Fah! Con una lanza cuchillabas al otro. Pero hoy en día no, aprietas un botón, ¡pum! Y detonas una ciudad entera, una población entera, con la bomba atómica. ¿Eso es progreso acaso? Bueno, es por eso que los pertenecientes a la escuela de Frankfurt van a ser muy críticos con la ilustración. Por ejemplo, Theodor Adorno y Max Horkheimer con el libro que les comenté, Dialéctica del Iluminismo, de la ilustración. Ahora, Benjamin va a ser de origen judío. Si es de origen judío, va a tener influencia religiosa, ¿no? Por ejemplo, recordemos que los judíos leen mucho lo que es el Pentateuco, ¿no? Los primeros 5 libros de la Biblia, ¿no? La famosa, de ahí está después la Torá, ¿no? El Pentateuco vendría a ser el Génesis, el Éxodo, el Levítico, Deuteronomio y Números, que son los primeros 5 libros de la Biblia del Antiguo Testamento. Va a tener influencia religiosa, influencia judía. Sin embargo, Benjamin va a ser marxista, y un marxista se va a caracterizar por ser materialista. En cambio, muchas veces sabemos que los planteamientos religiosos son metafísicos y que eso nos conlleva al idealismo. Es un tanto contradictorio, ¿no? Y ahora, para culminar, imagínense, Benjamin, la obra de, el libro de el libro de acá, les voy a mostrar. El libro de acá, ese libro de acá, que publicó, que vamos a analizar el día de hoy, la obra de arte en su época de la reproductibilidad técnica. Benjamin lo publica en 1936. 1936, y nosotros sabemos de que la Segunda Guerra Mundial fue de 1939 a 1945. Ya estaba así de instalarse el Tercer Reich, con Hitler y demás. Ahora, a partir de ello, o sea, Benjamin va a ser perseguido, pero va a ser perseguido por 2 causas. Va a ser perseguido por judío y también por comunista. O sea, Benjamin, o sea, está en un contexto revolucionario totalmente, porque, o sea, es judío y aparte es comunista. O sea, y es por ello que él va a intentar, por ejemplo, se comenta una anécdota de que él va a intentar escaparse, porque iba a ser literal, lo iban a meter en un campo de concentración, iba a ser ejecutado y todo eso iba a sufrir. Él se intenta escapar, pero justo el día en que se intenta escapar, las fronteras del país cierran, y Benjamin dice a preferir a morir a manos del enemigo, se toma un veneno que es conocido como la morfina, y se suicida mal, ¿por qué? Porque termina se bebe el veneno, pero el veneno no era la suficiente dosis como para que muera, termina agonizando. Y lo peor es que justo el mismo día que él se iba a ir, cierran las fronteras. Pero justo el día siguiente abren las fronteras. O sea que si esperaba un día más, vivía. Bueno, ese es el contexto de Benjamin. Ahora vamos con el siguiente aspecto. Benjamin, como les comenté, es un filósofo de origen heterodoxo, es judío. Y algo más, les comenté que iba a tener una quinta influencia. La quinta influencia la va a tener de un pensador conocido como Bertolt Brecht. Es un dramaturgo, ensayista y teatrista alemán. Recordemos de que los marxistas por lo general siempre dicen de que están con el pueblo, de que están con las masas, de que están con el proletario. Ya, Benjamin le va a llamar la atención el teatro de este ensayista y dramaturgo alemán Bertolt Brecht. ¿Por qué? Porque en su teatro siempre va a representar las condiciones sociales de la época y va a preocuparse por los marginados, ya que Benjamin planteaba esto muy interesante. Benjamin tiene otros libros, tesis sobre la historia y demás. Él decía de que la historia que conocemos es la historia de los vencedores, siempre la palabra de los marginados, de los oprimidos. Nunca se ha escrito. Lo que conocemos y lo que sabemos, a lo que podemos denominar historia, es solamente la historia de los vencedores. Por ejemplo, lo que sabemos de las pirámides de Egipto es lo que han escrito los escribas, los faraones, no lo que han escrito los esclavos, los campesinos, no. Por lo tanto, la palabra de los oprimidos nunca va a poder llegar. Lo que sabemos y lo que conocemos como historia es solamente una parte, una parcela de la historia. Y en realidad eso no es la historia, pues. Si conocemos una parte no es el todo. Por eso que Benjamin siempre, como pensador marxista, está al lado del que es oprimido y no del opresor. Ahora, vamos a plantear otro aspecto. Para Benjamin, el arte va a estar en constante transformación. Esa es una palabra marxista. Los marxistas lo utilizan mucho, transformación. ¿Por qué? Porque un marxista no te diría, yo no quiero cambiar el mundo, yo quiero transformarlo. Recordemos la tesis que plantea Marx sobre Feuerbach. Los filósofos hasta el día de hoy solamente se han encargado de interpretar la realidad, pero de lo que se trata es de transformarla. Así dice Marx. O sea,
transformación. ¿Por qué prácticamente no tenemos que cambiar la realidad? Porque el hecho de que digan, por ejemplo, yo voy a cambiar el mundo, yo voy a cambiar la realidad. No, la realidad es en constante cambio. Tú no tienes que cambiar nada. La realidad está en constante devenir, flujo. Recordemos de que los marxistas aceptan la teoría de la dialéctica, de que todo está en constante contradicción. Hay una tesis, una antítesis y una síntesis, que bueno, eso lo tomarían de Hegel y demás. Pero no voy a abordar en términos marxistas. Ahorita nos vamos a centrar en la estética de Benjamin. Sin embargo, va a estar ligado a la concepción marxista. Vamos. El arte está en constante transformación. ¿Por qué? Ya les expliqué el motivo. Porque un marxista utiliza la palabra transformación y no cambio. Ahora, hay dos tipos de arte. El arte aurático y el arte profano, según Benjamin. El arte aurático, ¿de qué se va a caracterizar? Se va a caracterizar por estos aspectos. Por tener un valor de culto, por ser sobrenatural y sobrehumano, hermético, esotérico y elitista. Voy a explicar cada aspecto para que se entienda. Valor de culto, ¿por qué? Imaginemos de que, por ejemplo, en la comunidad primitiva, por lo general, se hacía lo que se le conoce como las pinturas rupestres. Así es, las pinturas rupestres. ¿En qué consistían estas pinturas rupestres? Consistían en unos dibujos o gráficos en las cuales se hacían animales. Por ejemplo, se podía dibujar un buey, se podía dibujar una vaca, un toro, y al costado de ellos se dibujaba como 8 o 10 personitas, haciendo como una especie de ritual. Se dibujaba en las paredes, por ejemplo, de las cuevas, haciendo un ritual. ¿Y este ritual qué significaba? Las personas hacían una especie de ritual antes de ir a cazar, antes de ir a la caza, antes de ir a cazar el buey, el venado, el toro, la vaca, antes de ir a cazar la oveja, el animal, hacían una especie de ritual. Y con este ritual iban más convencidos de que sí iban a conseguir alimentos. En la comunidad primitiva, estoy hablando mucho antes de la escritura, hace muchos de miles de años. Es por eso que Benjamin dice de que el arte aurático en la antigüedad tenía un valor de culto. ¿Por qué? Porque el arte no era algo propicio, por así decirlo, para una clase social también en parte, sino el arte estaba más allá de uno mismo. El arte en alguna medida comprendía fuerzas que yo desconozco. Y a este arte lo llama y lo caracteriza que es sobrenatural y sobrehumano. Por ejemplo, pensemos el arte griego también cuando dibujan a los dioses, ¿no? El arte de la cultura griega cuando dibujan a Zeus, Afrodita. ¿Estos dioses están por encima del hombre o por debajo del hombre? Por encima del hombre. Es sobrehumano. Ahora, el arte es hermético. ¿Hermético por qué? Porque la palabra hermético, viene de Hermes. Hermes es un dios griego que se encargaba de dar el mensaje, el mensajero. Y para eso hay que interpretar bastante, ¿no? Hay que saber interpretar. Pero hermético me refiero a que es algo cerrado. Es algo cerrado. ¿Por qué? Porque el arte, como les dije en un principio, el arte aurático se va a caracterizar por que, por lo general, es solo para una clase social predeterminada. Por ejemplo, en la antigüedad, pensemos, ¿no? En la época feudal, en el esclavismo. ¿Tú crees que un esclavo va a poder apreciar una obra de arte? Que es un ignorante. El esclavo en la antigüedad era considerado como un objeto. Por ejemplo, cuando yo leí los libros de Grecia, la Grecia antigua, a un esclavo era equivalente a 4 bueyes. Tú podías intercambiar una persona por 4 bueyes. Ese era el valor de un esclavo. 4 bueyes. O sea, ¿qué te están dando a entender? De que el esclavo era considerado como un objeto, como prácticamente una nada, una cosa más, se le cosificaba. Pero es por eso que el arte era solamente para una clase social y la gran mayor parte de la población eran esclavos. O sea, solo poquitas personas podían acceder al arte. Es por eso que el arte es elitista y es hermético, es cerrado. Esotérico, ¿por qué? Porque va a involucrar cosas en alguna medida un tanto ocultas. Ya, esto voy a poner un ejemplo de la cultura peruana. En la cultura del Perú surge lo que es quiero que se me preste mucha atención a este ejemplo. Hay una cultura, una protocultura, una de las primeras culturas que surge en el Perú, que se le conoce como la cultura chavín. Chavín, así. La cultura chavín tiene una especie de dios que se le conoce como el dios jaguar. También este dios está representado en una especie de lanzón, conocido como el lanzón monolítico. Lo pueden googlear, lo pueden buscar. Como una especie de lanzón monolítico. En este lanzón monolítico, lito es piedra antigua, este dios que le digo que está representado tiene varios nombres: dios de los báculos, dios de las risas, el dios jaguar. Pero el punto es esto. Les voy a explicar cómo era su ceremonia eclesiástica, su ceremonia litúrgica,
de los Chavín para que me puedan entender el ejemplo. En los Chavín, para que puedan entender todo esto de una vez de manera clara, los Chavín por lo general había dos clases sociales de manera resumida: los sacerdotes y los campesinos. Partamos de premisas sencillas, solo hay dos clases sociales: los sacerdotes y los campesinos. Los sacerdotes van a, en alguna medida estoy diciendo, que se escuche bien esto, en alguna medida van a ser inspirados por los dioses para poder aconsejarle a los campesinos cuándo es que va a llover, cuándo es que va a haber sequía, cuándo es que va a haber huaico, cuándo es que las condiciones climatológicas y meteorológicas del clima van a variar, van a verse de mejor manera o de peor manera para sus cosechas, por parte de los campesinos. Eso es en teoría, por eso digo en alguna medida, porque en la práctica los sacerdotes se dedicaban a la observación empírica de la naturaleza, y gracias a esa observación empírica de la naturaleza podían conocer cada uno de los aspectos del clima. Es por eso que sabían cuándo hay sequía, sabían cuándo en alguna medida va a haber sol, sabían cuándo va a llover, sabían cuándo es que va a venir huaicos. ¿Por qué sabían eso? Por medio de la observación empírica. Ya tenían un calendario astronómico del clima mental. Ahora, este conocimiento le mentían a los campesinos que era otorgado por los dioses. Pero un tanto no le mentían. ¿Por qué? Porque ellos sí creían de que realmente en teoría sí se lo daban los dioses. Ahora les voy a explicar por qué. Los campesinos iban y le rendían tributo a los sacerdotes, porque los sacerdotes le brindaban esos conocimientos para que los campesinos puedan tener una buena cosecha fructífera, ¿no? Los sacerdotes, que eran la menor cantidad de población, mientras los campesinos eran la mayor cantidad de población. Nos olvidamos de los campesinos un rato y solo los sacerdotes, que eran la menor cantidad de población, tenían una especie de rito. La cultura chavín se desarrolla en Ancash, en lo que vendría a ser el departamento de Ancash, al costado de un río conocido como el río Santa. Los chavín, estos sacerdotes, ¿qué hacían? En las noches, por lo general, hacían una especie de rito, le rendían culto a su dios, el dios de Jaguar, del lanzón monolítico, en una especie de templo. Y este templo era oscuro, no como hoy en día, por ejemplo, tenemos luz eléctrica. No, en la antigüedad no había luz eléctrica, la única luz que podía alumbrarlo era la luz de la luna. Ahora, antes de entrar a este templo que habían construido los sacerdotes chavín, antes de entrar a este templo, ¿qué es lo que hacían? Consumían una especie de producto alucinógeno, que en realidad hoy en día se sabe que es una especie de droga. Se le conoce como el San Pedro, es una planta alucinógena, el San Pedro, y también otra planta más, el yopi. Consumían este San Pedro y así todos drogados, alucinados, entraban y le rendían culto. Y aparte, imaginemos que está todo oscuro, no hay luz, y aparte el sonido del río en la noche. Se escucha el sonido de animales y demás. A partir de estas concepciones, de repente para esa época habrá sido un terror, ¿no? Pero a partir de ello, los sacerdotes decían de que se comunicaban con los dioses. Primero, se puede apreciar de que hacían un valor de culto, ¿a qué? Al lanzón monolítico. Segundo, ¿qué se puede apreciar? De que era un arte sobrenatural. ¿Por qué? Un arte sobrenatural y sobrehumano. Porque este culto al lanzón monolítico, en alguna medida estaba por encima del hombre, por encima de lo humano. Era hermético. ¿Por qué? Porque solo era para una clase social. Era esotérico. ¿Por qué? Porque era en alguna medida algo oscuro y aparte involucraba solamente a una clase social. ¿Ves? Por eso que era elitista. Y así es como, bueno, puedo plantear con este ejemplo la característica del arte aurático. Y ahora, el arte profano, que es el arte que hoy en día es un arte propio del sistema capitalista, dice Benjamin. Este arte se va a caracterizar por ser y por tener un valor de exhibición, es decir, un valor para las masas, para el populacho, para el pueblo. Ahorita voy a explicar más a profundidad qué es esto, el arte profano. Pero para que se entienda, eso consiste en un arte profano. Ahorita voy a explicar ello, no se preocupen. Vamos con el siguiente aspecto. Benjamin dice de que el arte, hoy en día, en su obra, la obra de arte en su época de la reproductibilidad técnica, dice de que el arte hoy en día tiene un valor de prognosis. ¿Qué es esto de prognosis? Un valor de prognosis es el hecho de que yo pueda anunciar algo y eso pase en un determinado tiempo. No quiero que se confunda con profecía, no quiero que se confunda con términos metafísicos. Simplemente pase de una manera similar a como yo lo dije. No igual, no idéntica, pero una manera similar a como yo lo dije. Por ejemplo, Marx va a decir de que,
como les dije en un principio, Marx va a plantear la deshumanización del hombre. Y hoy en día se está dando esto. Es por eso que como que Marx adelanta su época. Y lo mismo con la cuestión del arte, dice. El marxismo tiene una cuestión de prognosis, de adelantarse a su época. Ahora, por ejemplo, si Benjamin estuviera vivo y le hiciéramos la pregunta, Benjamin, pero ya, entonces, ¿qué es el arte? Benjamin te respondería con esta hermosa frase, te diría así: no hay nada más allá de la experiencia estética. La propia experiencia estética lo induce. O sea, ¿qué es el arte para Benjamin? ¿Qué está dando a entender con esto? De que, recordemos de que los marxistas son un tanto materialistas, de que visto desde un punto de vista material, no hay un principio metafísico, trascendental en el arte, no, solo lo que hay es la materialidad del arte. Solo lo que hay es esa particularidad, esa singularidad de arte, esa materialidad, es lo que hay. Y es lo único que induce a la experiencia estética, más allá de ello no hay nada. Pero ¿qué es el arte en sí? O sea, hay una cuestión paradójica. Por ejemplo, les comento esto. ¿A qué podríamos considerar como arte, como tal? De repente ustedes habrán escuchado la paradoja de Teseo, ¿no? ¿Quién es Teseo? Así de manera sencilla. Teseo es el mayor navegante de la Grecia antigua. Es de manera didáctica lo estoy explicando. Es el mayor navegante de la Grecia antigua. Y Teseo tenía una barca. Y esta barca, por ser el mayor navegante, Teseo, por ser el mayor navegante de la Grecia antigua, la barca de Teseo fue conservado como algo histórico. Tanto así que con el tiempo tenían que cambiar alguna de sus tablas, las tablas que componían la barca. Pero con el transcurso del tiempo cambiaron casi todas las tablas. Y con el transcurso del más tiempo que pasó, tuvieron que cambiar todas las tablas. Entonces, si tuvieron que cambiar todas las tablas de la barca de Teseo, ¿sigue siendo la barca de Teseo? ¿Qué hace que la barca de Teseo siga siendo la barca de Teseo? O sea, ¿qué le concede esa originalidad, esa autenticidad a lo que podemos llamar arte? Para ello, Benjamin va a introducir un concepto metafísico, un concepto que en alguna medida idealista. Por más que Benjamin es materialista, recordemos lo que le dije en un principio, va a tener influencia judía. Y este concepto que va a introducir se le conoce como el aura. ¿Qué es esto del aura? Miren, hay diversas definiciones de aura. Hay diversas, no hay una sola. Hay diversas. Pero la aproximada que Benjamin va a dar dice así, se las voy a leer para que tal y cual lo repite así en el capítulo 3 de su obra de su libro, La obra de arte en su reproductibilidad técnica. Dice así: el aura es el apareamiento único de una lejanía por cercana que puede estar. Es el aquí y el ahora. Ejemplo para que se entienda. Imaginemos de que yo, por ejemplo, yo pertenezco aquí a Latinoamérica. Lamentablemente es el continente, el lugar en el que me tocó nacer. Soy de Perú. Y imaginemos de que, por ejemplo, yo agarro y voy a un museo y veo el cuadro de Francisco Pizarro. Veo el cuadro de Francisco Pizarro aniquilando a los indígenas, ya que recordemos de que los españoles invadieron estas tierras. ¿Qué voy a pensar a partir de ello? ¿Qué me va a transmitir? El cuadro, en primer lugar, perteneció a muchos años atrás, época 1500 y tantos más o menos. O sea, muchos años atrás. Sin embargo, ese cuadro pertenecía a un contexto histórico social determinado. Ese cuadro es una obra de arte que perteneció a una época determinada. Y el hecho de que pueda presenciarla en ese instante me atrae una cercanía, a pesar de su lejanía cronológica, a pesar de su lejanía histórica. Lo siento cerca de mí. Es por eso que Benjamin define al aura como el apareamiento único de una lejanía por cercana que puede estar. Dice que es el aquí y el ahora. Ahora, no es la única definición que da de aura. Da otras definiciones, como le dije. Por ejemplo, el aura también, de manera más didáctica, para explicarla de manera más sencilla, también se puede definir como la originalidad o la autenticidad. O Benjamin también dice, uno de sus intérpretes, de que el aura se puede definir como la singularidad irrepetible por la cual una obra de arte no puede ser reproducida. Así es. Una vez más, se puede definir como la singularidad irrepetible por la cual una obra de arte no puede ser reproducida. Así se define el aura.
Pero la obra lo más interesante es que se va a caracterizar por tres características esenciales. Estas tres características las voy a explicar paso por paso. La primera es esta, que el aura se va a caracterizar por ser irrepetible. Irrepetible, ¿por qué? Porque cada obra de arte va a transmitir un sentimiento único, es decir, una unicidad, algo único que ninguna otra obra de arte lo va a poder hacer. Cada obra de arte transmite algo especial, una unicidad, algo único. Ejemplo para que se entienda esto. Por ejemplo, yo sé que todos ustedes habrán visto el cuadro de la Mona Lisa o de la Gioconda, que fue hecho por Leonardo da Vinci. Este cuadro de la Mona Lisa o de la Gioconda, por lo general, este cuadro estaba en un museo, ¿no?, de la época de Francia. Pero el cuadro se extravió, lo hurtaron, lo robaron. Ahora el problema, ¿cómo es que se hizo conocido este cuadro? Más de lo que ya era, porque ya era conocido, pero era conocido solamente por los intelectuales de la época, del Renacimiento y algunos más. Ahora, ¿por qué se hizo conocido este cuadro? El cuadro, una vez que lo robaron, empezaron a difundir, se ha perdido un cuadro, han robado un cuadro, han hurtado un cuadro, se ha extraviado un cuadro. Pero ahora, ¿qué clase de cuadro era? No como hoy en día, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, se ha robado un cuadro. Automáticamente ya tienen fotos del cuadro, ya, por ejemplo, ya tienen copias. Prácticamente todo el mundo se entera por medio de la globalización. La noticia que tú estás viendo también la está viendo acá otro joven en China, también la está viendo otro en Estados Unidos, también la está viendo otro en Francia. O sea, todo está globalizado ya. Lo que tú sabes también ya prácticamente ya el otro ya lo sabe. Así en segundos ya. Las noticias corren. No, en la antigüedad no era así. No era así. ¿Por qué? Porque no había noticias, no había cómo difundir. Es más, ni siquiera se sabía cómo era ese cuadro. Por eso que llamaron a pintores para que pinten de manera aproximada algo igual a como realmente era el cuadro, dando las indicaciones y todo eso. Pero una de las razones por las cuales se hizo famoso el cuadro es porque se había extraviado. Claro que después de eso lo recuperaron y todo ello, pero el punto al que me voy es que cada obra de arte es irrepetible. O sea, transmite una aura única. Algo único que no puede transmitir otra obra de arte. Puede haber otras multiplicidades de obras de arte, pero esa unidad transmite un aura, y esa aura es particular, específica y original de esa obra de arte. Es por eso que el aura es irrepetible, incopiable. ¿Por qué? Recuerden, irrepetible. Ahora vamos a abarcar lo que es el aspecto que es incopiable. Incopiable, en que en alguna medida, yo creo que se entiende así de manera sencilla, no se puede hacer copias, pero en un sentido de reproducción técnica. Recordemos lo que dice Benjamin. ¿Cómo se llama su libro? La obra de arte en su época de la reproductibilidad técnica. No se puede hacer reproducción técnica. La obra de arte a lo largo de la historia siempre ha sido copiada. Por ejemplo, el hecho de que, ¿sabes qué? Yo veo de que... Imaginemos de que yo fuera el discípulo de un pintor. Yo veo que este pintor de repente ha pintado una casa de manera espectacular. Yo podría copiar también, pintarlo de manera espectacular. Pero yo y él a lo mucho. O 2, 3, 4, 5 personas más. Lo mismo con una escultura. Alguien que hizo una escultura, yo podría imitarla tal vez porque tengo un arte similar, pero no igual. Es por ello que la obra de arte es incopiable, pero en un punto de vista, en un sentido de reproductibilidad técnica. ¿Por qué? Porque hoy en día se pueden hacer miles de copias de algo. La obra de arte siempre ha sido copiada, pero Benjamin no critica ello. Lo que critica es que es copiada, pero de miles de formas, por medio de un proceso de reproducción técnica, tecnológica, por así decirlo. Ejemplo para que se entienda esto. ¿Por qué el arte es incopiable? A ver, pensemos a la persona humana como un prototipo de arte. Si lo vemos desde un punto humanista, a ver. Si yo pudiera extraerte una célula y pudiera agarrar tu material genético, tu cromosoma, tu genoma humano, y por medio de procesos de la ingeniería genética, la ingeniería biomédica y demás, pudiera clonarte, esa clonación, ¿serías tú? ¿Serías tú realmente? ¿A ese sujeto clonado realmente serías tú? ¿Qué te hace ser tú? Ese sujeto clonado podría tener las mismas experiencias, las mismas vivencias, las mismas alegrías, las mismas tristezas, las mismas sensaciones, las mismas percepciones, los mismos gustos que tú. O sea,
¿Qué te hace ser tú? Por eso que la obra de arte en alguna medida es incopiable, porque cada obra también transmite una aura única, como les dije en un principio. Y para ver el tercer aspecto, la obra de arte es irrepetible, también la obra de arte es incopiable. Ahora la obra de arte va a ser irreproducible. ¿Irreproducible por qué? Como les dije antes, es irreproducible en un sentido tecnológico. ¿Por qué? Porque a lo largo de la historia se ha podido hacer copias de la obra de arte, pero no en un sentido como hoy en día, que se puede producir miles y miles y miles de cosas. De la misma obra de arte se puede reproducir miles de ejemplares. Hasta ahí es el primer aspecto de aura. El concepto de aura es un concepto clave en Benjamin. Ahora vamos con el siguiente aspecto. El siguiente aspecto ya es el aspecto semifinal, ya, que es el aspecto de la reproducción técnica. ¿Cómo es que la reproducción técnica ha cambiado a lo largo de la historia? Según Benjamin, el primer aspecto de la reproducción técnica en la cual revolucionó la época es la imprenta. Recordemos de que el creador de la imprenta fue Gutenberg. Por ejemplo, en la época de Gutenberg, el primer libro que por lo general más se imprimió fue la Biblia. Porque más o menos Gutenberg cronológicamente es como que se da casi a finales más o menos de la Edad Media. Que de manera cronológica, histórica lo podemos ubicar ahí. Es por ello que, por lo general en la antigüedad lo que tú hacías, tú no podías obtener un libro por cuenta propia en la Edad Media. Muy aparte de ello, el único libro que podías obtener si es que pertenecías a una clase social privilegiada es la Biblia. Y aparte de ello, tú no podías obtener la Biblia como tal. Muchas veces lo que te daban es una interpretación de la Biblia. Es decir, que las personas iban y escuchaban la interpretación de los pastores de la Biblia. Y la interpretación no es realmente la Biblia, pues es por eso que podían manipular la Biblia a su antojo. Sin embargo, con la imprenta de Gutenberg ya es algo revolucionario. ¿Por qué? Porque se pueden reproducir tecnológicamente y sacar algunas copias del mismo texto con la imprenta. El segundo aspecto revolucionario, según Benjamin, es la litografía. Litos, piedra antigua, grafía, escritura sobre la piedra. Y el tercer aspecto revolucionario es la fotografía. Aquí voy a explicar algo muy interesante. Primero, ¿por qué se va a caracterizar la fotografía? Por lo general, si se pueden percatar, un marxista ve todo como algo revolucionario por lo general. Por ejemplo, esto lo dice Marx en el Manifiesto del Partido Comunista. Yo no estoy inventando. Todo tiene su referencia bibliográfica. Marx, por ejemplo, en el Manifiesto del Partido Comunista dice de que así como hubo un sistema social esclavista que se opuso a la comunidad primitiva, hay un sistema feudal que es revolucionario y se opone al esclavismo. Pero así como hay un feudalismo, también tiene que haber una clase revolucionaria que se oponga al feudalismo, que es la burguesía. La burguesía se opone como clase revolucionaria a lo que es el feudalismo. Y así algún día surgirá el proletario que se oponga a la burguesía como clase revolucionaria. Porque la sociedad es lucha de contradicciones, así dicen los marxistas. Y a partir de ello, Benjamin esto lo va a trasladar al campo estético o al campo del arte. Y es por eso que para Benjamin la fotografía es revolucionario. La imprenta es revolucionario, la litografía es revolucionaria, pero la fotografía es mucho más revolucionario. Es algo revolucionario. Y otro aspecto más es que la fotografía rompe la capacidad crítica del hombre. Porque yo, por ejemplo, cuando creo una escultura, tengo que pensar, tengo que razonar. ¿Cómo es que voy a hacer la escultura? ¿Con qué prototipo la voy a moldear? ¿Voy a utilizar mármol? ¿Voy a utilizar yeso? ¿Qué materiales voy a usar? Pero soy creativo. Lo mismo con la litografía, tengo que darle al... No puedo utilizar cualquier tipo de piedra, ¿no? Recordemos de que hay tipos de rocas, metamórficas, ígneas, pero no voy a entrar en aspectos geológicos. Ahora, o sea, no voy a ver qué tipo de roca usar, qué tipo de instrumentos para escribir, o sea... Pero en el caso de la fotografía no crea nada, no induce al hombre un pensamiento crítico, un pensamiento creador, proliferativo, no hace que germine en alguna medida sus neuronas y sus ideas. Entonces la fotografía lo único que hace es reproducir. La fotografía no crea nada y eso crea en el hombre una especie de disminución de su pensamiento crítico, disminución de su racionalidad, disminución de su capacidad para cuestionarse. Por eso que la fotografía ha hecho un cambio revolucionario que está deshumanizando al hombre. Eso dice Benjamin, impresionante. Y para ello pues un ejemplo que no lo he tomado, no es un ejemplo mío propio, lo he tomado de este libro que es de Introducción a la Estética, que dice así: podemos ver un aspecto
de cómo el arte aurático ha pasado al arte profano. Un ejemplo del arte aurático es es la pintura en lienzo, podemos poner. Y otro de ellos es la fotografía de la época capitalista propia de hoy en día. ¿Qué dice Benjamin de la fotografía? Mire, la fotografía se va a caracterizar, por ejemplo, por poder realizarse en un tiempo corto. Hoy en día la gente ya no prefiere una pintura en lienzo. ¿Por qué? Porque la fotografía demora muy poco tiempo. Es por eso que se realiza en un tiempo corto, a diferencia de la pintura en lienzo, el tiempo es prolongado. La fotografía se realiza de manera fácil. Aprietas un clic y ya está. Pintura en lienzo, difícil. ¿Cuál toma menos esfuerzo? La fotografía toma menos esfuerzo. La pintura en lienzo, más esfuerzo. Algo interesante en Benjamin es que uno se desarrolla en la época industrial o también en la época capitalista de hoy en día. Otra se desarrolla la pintura en lienzo en la época preindustrial o la época precapitalista. Podemos poner cualquier ejemplo, no solo la pintura en lienzo, sino otros ejemplos más. Ahora, aquí en la fotografía se va a perder el aura, es decir, que se va a perder la autenticidad o la originalidad. Recordemos de que el aura es esa singularidad irrepetible por la cual una obra de arte no puede ser reproducida. En cambio, en la época de hoy en día se hacen muchas copias, es por eso que se pierde el aura y se va a caracterizar por tener un valor de exhibición, una función exhibitoria para las masas. En cambio, en la pintura en lienzo se puede conservar el aura, ya que no hay copias. Y la función de la pintura es que es religiosa y rituálica, como les expliqué en un inicio. Ahora, para Benjamin no acaba todo ahí. Para Benjamin, algo mucho más es que hay algo más revolucionario en la fotografía todavía, que se ha dado en su máxima expresión en la época en la cual vive Benjamin, que es la cinematografía. ¿Qué es la cinematografía? Es la máxima expresión de la fotografía, así lo denomina Benjamin. Si la fotografía es la captura o la reproducción técnica de imágenes de la realidad, la cinematografía es el movimiento rápido, el flujo rápido, fluctuante de esas imágenes. Y así es como se produce la cinematografía. Ahora, ¿por qué se va a caracterizar la cinematografía? Para Benjamin, primero, así como la fotografía ha producido cambio, deshumanización, ha producido disminución de pensamiento crítico, ya lo mismo va a ser el cine. Es más, el cine es peor todavía, va a decir Benjamin. ¿Por qué? Pongamos un ejemplo. El cine, a diferencia del teatro, el cine se va a caracterizar porque tú, por ejemplo, vamos a poner esto sencillo. En el teatro, ¿tú qué hacías? Tú ibas al teatro, los teatristas que iban a presentar la obra de arte determinada o la tragedia, lo que iban a presentar, actuaban personas con personas. Es decir, de que las personas, por ejemplo, un teatrista le decía a su compañero, tú vas a hacer este papel, yo voy a hacer este papel. Tú, por ejemplo, vas a agarrar y vas a dedicarte a preguntarme esto, yo voy a dedicarme a responderte esto. Es decir, había un trato humanitario de personas con personas. Pero ahora, ¿qué pasa en el cine? En el cine no, el humano no trabaja con otras personas, trabaja frente a una cámara, trabaja frente a un aparato electrónico, el humano ya no se relaciona con humanos, el humano se relaciona con máquinas, es decir, está viendo una especie de deshumanización. Y el humano, como le dije en un principio, ya no se está viendo como humano, como es, sino está viéndose como una especie de aparato electrónico más para que pueda apoyar a la producción de la época capitalista de hoy en día. Esto pasa en el cine a diferencia del teatro. En el teatro se relacionan personas con personas, en el cine no, se relaciona el hombre con una cámara, con un aparato electrónico. Ahora, Benjamin, ¿a qué va a criticar? Benjamin en especial va a criticar al cine de su época, que es el cine de Hollywood, el cine hollywoodense, el cine estadounidense. Benjamin va a decir de que el cine por lo general va a representar siempre una élite social, es decir, que el cine va a tener intereses personales, es decir, que el cine va a servir a determinados grupos de poder. Y para ello Benjamin va a decir esto. Voy a poner ejemplos. Por ejemplo, en el cine hollywoodense, por lo general, siempre el héroe, por lo general, no siempre, sino por lo general, casi siempre, el héroe es el estadounidense y siempre el malo es el asiático, siempre el malo es el africano, pero siempre el héroe tiene que ser el estadounidense. Un ejemplo para que se entienda muy bien esto, hay una época que es un poquito posterior a Benjamin, solo un poquito posterior, porque como le dije, Benjamin ya está viviendo casi el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Por cierto, un dato más, en el momento en que Benjamin publica su obra de arte, en ese contexto también, un filósofo más llamado Martin Heidegger publica una obra de arte también. Que este filósofo Martin Heidegger era un nazi. Pero algo más, algo que les quiero comentar es esto. Poco tiempo después de la Segunda Guerra Mundial surge algo llamado la Guerra Fría.
y el cine hollywoodense, en alguna medida que pertenece a intereses sociales y determinados de Estados Unidos, estaba en contra de lo que vendría a ser la URSS o la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Recordemos de que la Guerra Fría es el debate entre Oriente versus Occidente, Estados Unidos versus la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ahora, este cine hollywoodense va a representar intereses sociales. ¿Por qué? El cine hollywoodense en los años más o menos 50, 60 estaba produciéndose el boom de la época de marcianos, es decir, el boom de la época de las películas de los extraterrestres. Así se producían películas de los extraterrestres. Pero paralelamente se estaba produciendo en las noticias. Por lo general se estaba dando noticias de que los comunistas son terroristas, los comunistas son personas malas que quieren invadirnos, ya. Por lo general, ¿qué es un extraterrestre? ¿El extraterrestre de dónde viene? Viene de otro mundo, viene de otra dimensión, viene de afuera. El extraterrestre al venir de afuera viene a colonizar, a invadir. Es un desconocido, es un extraño, que de repente, como no sabemos sus intenciones, hay que aniquilarlo, hay que destruirlo mejor. Pero, ¿por qué se va a caracterizar, por ejemplo, paralelamente cuando se ven en las noticias, los comunistas vienen a invadirnos de afuera? En las noticias de la época se daba esto, de que los comunistas vienen a colonizarnos. Son personas que prácticamente solamente quieren ocasionar terrorismo en el país. Y así es como desprestigiaban a los comunistas y en la población causaban una especie de paranoia, una especie de susto. Es por ello que el cine siempre representa intereses sociales. Porque ¿qué vendría a representar los extraterrestres? Los comunistas que de afuera quieren invadirnos. Siempre el cine por lo general se ha caracterizado, según Benjamin, a representar una clase social determinada, a representar los intereses de una clase social determinada. Pero algo más, un último ejemplo más. En Machu Picchu, por ejemplo, como les comenté, soy de Perú, lamentablemente. Machu Picchu es se considera hoy en día, de manera histórica, una de las 7 maravillas del mundo. Sin embargo, tú ves acá, por ejemplo, hoy en día las noticias, también algunos canales científicos en teoría, por ejemplo, National Geographic, Discovery Channel. ¿Qué es lo que pasan? Pasan de que, por ejemplo, incluso las pirámides de Egipto, esto tú lo debes de saber. Las pirámides de Egipto, por ejemplo, también dicen que ha sido hecho por extraterrestres. Te mencionan teorías pseudocientíficas, los reptilianos y demás. También te mencionan de que Machu Picchu ha sido hecho por extraterrestres. Las líneas de Nazca acá en Perú, que también es un lugar histórico, las líneas de Nazca han sido hechas por extraterrestres. ¿Qué está dando a entender de manera metafórica estos canales de National Geographic y Discovery Channel? O sea, estos canales en teoría científicos de geografía, de historia, que pasan en la televisión, ¿qué están dando a entender con esto? De manera metafórica. De que el hombre peruano, de que el hombre indígena era tan imbécil, era tan idiota, tan incapaz e ignorante de no poder hacer un Machu Picchu él mismo por su cuenta, y tuvieron que venir gente de afuera a poder realizarlo. Con eso están desprestigiando la inteligencia del hombre indígena, del hombre latinoamericano. Y así es como, se plantea Benjamin de que el cine solamente obedece una clase social determinada. Ahora, a partir de ello, ¿cuál es la solución que le va a dar Benjamin? Benjamin va a dar la solución de que el capital que se invierte en el cine debe ser expropiado, y este capital debe ser expropiado para servir a los intereses del pueblo, de la población, y no tanto una clase social determinada. Es por ello que esto vendría a ser todo por parte mía. Si tienen algún comentario con respecto a la obra de Benjamin, déjenmelo. Eso sería todo.